El 19 de junio de 1764 nace, a pocas cuadras de aquí, en la casa de sus abuelos paternos, José Gervasio Artigas. Pasaron 250 años de aquel origen. ¡Golazo del canario Pablo García! ¿Quién era realmente Artigas? ¿Un intelectual, un guerrero, un político, un comunicador? Y una idealización del héroe perfecto. Nosotros transformamos un mito para lavar la culpa de haber hecho todo lo contrario en la historia de lo que pidió Artigas. Artigas fue un tipo absolutamente real. ¿El parto de Artigas, la madre estaba acostada o estaba No, lo sentada? más probable es que estuviera sentada. Cuando a un ser de esas características lo llevas a la categoría de bronce, lo matás. ¿Y se podría pensar alguno de estos juegos que haya jugado Artigas? Que Artigas fue catequista de niños, especialmente en Asunción del Paraguay. ¿Yo puedo decir lo que yo siento? Sí, claro. Para mí, él no fue un héroe, él fue un hombre muy machista. Si aplico los patrones de hoy, era mujeriego. Pero hay que pensar que era como un cantante de rock de ahora, ¿no? ¿Cómo pasó de ser un contrabandista a convertirse en jefe de los orientales? La tierra entrerriana de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo. Y son cosas porteñas esas, son mamarrachos que... Acá se pone la bandera de Artigas. La bandera de Entre Ríos es la misma bandera de Artigas. Pero no solamente se lo enchufan en una plaza llamada Independencia. ¿Independencia de qué? ¿De la República? Es lo que Artigas rechazó siempre. Cuando están cuidando a Artigas, ¿no pueden hablar entre ustedes tampoco? No, tenés que estar respirando nada más. Yo no sé si debe haber próceres. En el caso de que los hubiera, no me imagino otro que no sea Artigas. ¿Por qué un día se convirtió en héroe de la patria? Una patria que él nunca soñó. Volvamos al origen. Artigas fue el tercero de 3 hermanos. Su madre, Francisca Antonia Aznar, se casó a los 14 años con Martín Artigas. Y aunque tuvieron 6 partos, solo 3 hijos sobrevivieron. Ponce, ¿cómo era parir en aquel entonces en la banda oriental? Los partos fueron en domicilio y asistidos o por una partera o a veces por algún miembro de la familia, una mujer mayor que tuviera experiencia propia de haber tenido varios hijos o que hubiera ayudado a otras mujeres. Se puede inferir, por ejemplo, que el parto de Artigas, la madre estaba acostada o estaba sentada. No, lo más probable es que estuviera sentada. ¿Y había algún tipo de analgesia en aquella época? O sea, no existía lo que hoy llaman la epidural, pero capaz que había, no sé, tomarse un té de algo para que no haya dolores. Sí, eso existía. Pero no hay que olvidarse que tenía una plena vigencia la idea religiosa de parirás con dolor, de manera que la supresión del dolor era entendida como una transgresión a la religión, una transgresión ética muy importante. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos fieles para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedro, ¿qué sabemos del bautismo de Artigas? ¿Es igual a cómo es un bautismo hoy? Sí, efectivamente, Artigas, como cualquier católico, fue bautizado de niño 2 días después de que nació, 3 chorritos de agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Artigas es bautizado al tercer día de
de nacer y estamos en pleno invierno, estamos en mediados de junio. Con el frío, con el agua fría, ¿no había riesgos también ahí para...? No, seguramente los había, pero también hay que ubicarse en la época. Nosotros estamos muy acostumbrados a proporcionarnos calor de múltiples formas. Y en esa época solo era posible al lado de un fogón o abrigándose, pero el resto del tiempo la gente vivía con frío. Y seguramente toleraban el frío mucho más que lo toleramos ahora. Ana, ¿qué sabemos de los padres de Artigas? El padre de Artigas nace aquí. O sea, el que viene primero es el abuelo. Es el abuelo. Que van primero a Buenos Aires, la ciudad mayor, y de allí vienen cuando el proceso colonizador. Son de las familias fundacionales, de las primeras que llegan. Por eso tenían un espacio mayor en el damero del centro de la ciudad, ¿no? Porque a los primeros pobladores se les dio un solar más grande. Los Artigas tenían un solar más grande. Era que les daban el solar, la chacra y el campo. Exacto. Todo lo que podría estimular el hecho de venir a esto que era un bello páramo, ¿no? Muy bonito, pero un páramo distante, muy frío, muy ventoso. Marcia, ¿qué sabemos de la madre de Artigas? De la madre de Artigas casi nada. Algún cronista, como Isidoro de María, sí, y nos dice de la madre de Artigas que sabía montar como el mejor jinete, por ejemplo, que era una mujer aguerrida. Me hablas de la condición social de la madre de Artigas y de su familia. Es una condición social que si lo extrapolamos a hoy, ¿qué sería? ¿Una clase alta, una clase media, una clase baja? Una clase media que se va enriqueciendo. Ellos no tenían nada, pero ellos llegaron a tener varias estancias. A los 9 años, Artigas ingresó en el Colegio de los Padres Franciscanos. Allí recibió educación religiosa y aprendió a leer y a escribir. En aquella época, tener formación, tener primaria no era lo común, ¿no? ¿O sí? Para la gente de ese núcleo muy acotado, la ciudad vieja, era lo frecuente. Obviamente no es el plan de estudios de ahora. ¿Qué se aprendía? ¿Y religión, letra, ciencia? Sí, religión siempre, ¿no? La famosa trivia, gramática, matemáticas y sobre todo mucho precepto moral vinculado con la enseñanza religiosa. El colegio estaba al lado de su casa, en la ciudad vieja. Estaba el colegio de los Padres Franciscanos, el convento San Bernardino de Montevideo. Y los sacerdotes franciscanos que formaron Artigas fueron los que le dieron como esa claridad en su pensamiento intelectual que después se va a ver reflejado años después. Federico, ¿a qué jugaban los niños en estas tierras hace 250 años? Un poco lo que hay que entender ahí es quiénes eran los primeros pobladores de Montevideo. Como eran básicamente de Buenos Aires, que venían de las Islas Canarias, los juegos que se jugaban seguramente en la banda oriental eran de las Islas Canarias. ¿Y cuáles eran esos juegos? Bolos, juegos de bochas. Estaba el juego de las aucas o de las estampitas, que era para los niños era coleccionable porque eran las estampitas de los santos con las que los curas invitaban a ir a misa o a catequesis. ¿Y se podría pensar alguno de estos juegos que haya jugado Artigas? Sí, en el plano de la suposición podría haber jugado los trompos, haber jugado el valero. Y un valero, digamos un valero de hace 250 años, porque veo que tenés distinto. Este es distinto de este. Son diferentes maderas. Este también. Los típicos eran estos. Digamos que él debería haber jugado a este. Voy a probar uno igual. Desde muy joven, Artigas se define como un hombre de campo. Abandona Montevideo y se va a la estancia de sus abuelos en el Sauce. Desde ahí, cruzará el Río Negro y llegará al norte de la banda oriental. Estamos en lo que era el casco de la casa de los Artigas. Esto es mínimo en dimensiones, ¿verdad? De lo que era el casco. El casco tenía 49 hectáreas. Toda la estancia, en realidad, que era una suerte de estancia en forma rectangular, tenía 2.853 hectáreas. Era un destino natural. El irse desde muy joven, más o menos 14 años, fue destinado a las faenas rurales por su familia, por decisión familiar. Y era muy bien visto, además, que se tomara esa decisión.
El abuelo de Artigas quería que su nieto preferido fuera sacerdote y sin embargo él rechazó esa posibilidad. Siendo más grande, decidió irse para Santo Domingo Soriano y no ser sacerdote. Pero si Artigas es tan católico como tus investigaciones dicen, ¿por qué no aceptó ser sacerdote, ser capellán? Es que la única forma de ser católico no es ser cura. El Artigas que acá, siendo niño, vivió acá en el Sauce, acá en esta estancia. Sí, ¿qué sabemos? ¿Qué hacía? Siempre activo. Sabía montar a caballo como montaban los indígenas. Es más, tenían contacto con los indígenas. En esta zona había muchísimos, sobre todo charrúas. Nadaba en los arroyos. Se ponía a plantar con sus abuelos y con su padre. ¿Y juegos más como, no sé, la escondida es un juego que ya se jugaba hace 250 años o es más reciente? Sí. No, son de esa época. La escondida, saltar a la cuerda, hay juegos que son milenarios, digo, sin importar la cultura, se dio en todos lados. O sea, la escondida se juega hace miles de años en todas las culturas. Sí, porque es como el aprendizaje del rol de cazador. En las primeras civilizaciones es el hecho de esconderse para que no ser visto, no ser capturado, es poder sorprender al otro. ¿Y hasta qué edad jugaba un niño en la época de Artigas? Hasta los 12 años por ahí jugarían juegos de niños. Jugaba a la taba. A la taba. ¿Y era buen jugador de taba? Era buen jugador de taba, pero sobre todo era buen negociador. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo le decían? El pacificador. Que cuando se armaba el lío era el que se paraba, el que calmaba. Enseguida sacaban los facones y él no. ¿Tenés una taba? Sí. Las tabas vienen con la ganadería. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo se juega la taba? Yo lo que tengo entendido es que se ponía la mano mirándose al cielo, se posaba la taba, el dedo arriba, y ahí se lanzaba. Y era un juego de muñeca y de arte. ¿Se lanzaba al piso? Se lanzaba a una cancha de barro. Ajá. Y de acuerdo a cómo caía, si uno ganaba o perdía la apuesta. O sea que cuando dicen que Artigas probablemente jugaba muy bien en la taba, era que tenía un dominio de cómo, digamos, hacerla caer en una posición que... Era un juego de habilidad, pero también era un juego muy tramposo. ¿Por qué? Porque las tabas venían, esta está hecha de madera, ¿no? Pero eran de hueso con apliques de metal. Había gente que le ponía contrapesos para ganar siempre. Cada uno jugaba con su taba. Si descubrían que estaba la taba arreglada, se mataban de una. O sea, el hacer trampa era como una ofensa. Y se batían a duelo. Sí. Artigas se va de la casa, se va al norte. Y en el norte hace de todo, entre otras cosas. De contrabandista. Entre otras cosas, contrabando. Bueno, Sergio, muchas gracias por entrarnos en Argentina. Cuéntame, ¿tú sos uruguayo o argentino? Soy uruguayo. ¿Uruguayo? ¿Y pasás mucho la frontera? Sí, tengo residencia en Argentina. ¿Y hay alguna similitud entre el contrabando de Artigas y el que se puede hacer hoy? Lo que pasa es que hay que ubicarse en el momento y el lugar, ¿no? Incluso estos países eran un solo país. Fueron hechos países de una forma administrativa. O sea, nuestras naciones se están construyendo todavía y ninguna es muy diferente de la otra. Pero vos que pasás la frontera de acá de Salto a Concordia todo el tiempo, ¿para vos hay una unidad? Total, acá mis amigos son casi todos argentinos, la mayoría. Tengo más amigos argentinos que salteños, uruguayos. ¿Y la figura de Artigas está presente? La figura de Artigas acá está totalmente más presente que en Uruguay. Hay un movimiento de ideas entre la intelectualidad argentina que reivindica el pensamiento de Artigas de la misma manera que nosotros parece que olvidáramos lo esencial del pensamiento de Artigas. Nosotros tenemos mármol, tenemos bronce, pero no lo tenemos a Artigas vivo. ¿Y qué es tener Artigas vivo? Tener Artigas vivo es ser solidario, ser... Acá me pasó en esta otra esquina, una cuadra acá, rompo mi camioneta, sale un señor de 70 años con una caja de herramientas, me dice, lo vengo a ayudar porque usted es oriental. Y yo me quedé helado porque nosotros no tenemos esa actitud, porque no nos enseñaron eso. Pero no, entonces digo, ¿te parece que no hay esa actitud en Uruguay? Es muy difícil. Acá se pone la bandera de Artigas. La bandera de Entre Ríos es la misma bandera de Artigas. O sea, ¿vos creés, ahora que se crearon las nacionalidades, que es posible una integración como la que quiso Artigas? No, no solo es posible, es de vida o muerte. Si nosotros no nos integramos, no existimos. En el próximo bloque veremos cómo Artigas pasa de ser un contrabandista a convertirse en jefe de la Revolución Oriental. Ya volvemos al origen.
amigos. Vista al pabellón. ¡Bar! Salud militar. Carlos, ¿cómo es tu decisión de entrar al cuerpo de blandengues? Y la decisión mía pasa por, primero que nada, vengo de una familia militar. Tengo un padre militar, retirado militar. Y otra cosa pasa por una circunstancia de la vida. Una pérdida de mi madre. Mi padre se fue con mi hermana a vivir a otro lugar. Y yo, conociendo cómo era el cuartel, sabía que acá tenía un lugar donde vivir, un baño donde bañarme, comida. ¿Te ayudó en algo los valores que te transmitieron acá en los blandengues, los valores de Artigas en tu vida personal? Yo me veo en Artigas de ser un hombre responsable, en luchar por lo que quiero, porque Artigas luchó por lo que él quería. Bueno, y eso lo llevo a la vida cotidiana mía, ¿no? ¿Hace cuánto que formas parte del cuerpo de blandengues? 12 años. ¿Cómo te parece a ti que son vistos los blandengues desde fuera de la sociedad? Yo gracias al blandengue he conocido, no te digo todo Uruguay, pero la gran mayoría, ¿no? En el interior somos más queridos. El tema de la historia de Artigas, son más, llevan la tradición adentro, digamos así, en el interior. ¿Y por qué crees que en Montevideo se perdió eso? Creo que por la educación mismo. El interior es diferente. El interior vos decís, soy soldado de blandengue y te tratan de otra forma. Cuerpo veterano de blandengues de la frontera de Montevideo fue creado el 7 de diciembre de 1796 por decreto del virrey del Río de la Plata, don Pedro Melo de Portugal y Villena, siendo su primera sede el cuartel Dragones de Maldonado. ¿Cómo se explica que un muchacho que está dedicando al contrabando, que vive en el norte, en una vida libre, decida de repente hacerse blandengue? Sobre fines del siglo XVIII, la corona española, plantea la necesidad de entrar a proteger la frontera, eliminar el contrabando, perseguir a los que faenan los ganados del rey, y se crea el cuerpo de blandengues. Si sos un Artigas, si sos un contrabandista de frontera, un hombre suelto de la campaña o convivís con hombres sueltos de la campaña, mejor, porque el propio fundador del regimiento dice, gente honesta de ciudad para esto no sirve. Pero ¿de dónde sacaban la gente? Entonces hay que hacer un indulto. Hay que perdonar a aquellos que contrabandeaban antes. Y Artigas ingresa así al cuerpo de blandengues. Al hombro. Descansen. ¿Te ha pasado cuidando los restos de Artigas que alguien se burlara, que alguien te dijera algo o nunca? Sí. Por ejemplo, los niños de la escuela son niños y no saben, y vienen y te tocan y te... Yo me acuerdo una cierta vuelta, estábamos apostados con un compañero que era compañero de estándar. Dentro de todo éramos jóvenes en el blandengue, moríamos un año con él. Y entonces siempre te toman el pelo, siempre viene algún niño en la escuela y te toca o te haces reír o cosas, pero tenés que aguantarte, ¿no? Ese momento que estás ahí tenés que estar firme. ¿Y te aguantás siempre vos o alguna vez se te escapa? Nada, gracias a Dios me he aguantado. Porque quiero irme para mi casa. Pero me acuerdo una cierta vez con un compañero de estándar que vino una muchacha y lo cargó así, dice, qué lindo que es el uniforme de blandengue, dice. Y si vos estás divino, le dijo. Y fue, le puse el celular en una hojita y se lo puso en mi correja así enganchado. Y él no se dio cuenta. Entonces fue y lo agarró. ¿Cómo que no se dio cuenta? O sea, no se dio cuenta del momento que tendría que seguir parado firme. Y fue y lo agarró. Y después vino la vuelta, ¿no? Y se quedó ese día, no se fue para casa. Cuando están cuidando Artigas, ¿no pueden hablar entre ustedes tampoco? No. Es 1 o 2 horas que tenés que estar firme. ¿Firme sin decir? Firme, sin decir nada, sin moverte, sin nada. Tenés que estar respirando nada más. ¿Y qué pensás vos en esas horas que estás cuidando Artigas? Pensás en otra cosa. Pensás en tu familia, pensás en tus padres que están en el interior. El regimiento es algo más que perseguir solo a los delincuentes. El regimiento de blandengues era una
policía de frontera. O sea que, además de reprimir los delitos como el contrabando, reprimía indiada fuera de control. Y Artigas lo hace y reprime muchas veces cuerpos indios que generaban problemas en la campaña, incluso algunos charrúas también. Pero también tenían la obligación de poblar. Hoy en día, ¿cuáles son las tareas del cuerpo de blandengues? Bueno, como regimiento protocolar, nosotros estamos en la Residencia Suárez, estamos en Casa de Gobierno, edificio Artigas, estamos en el mausoleo que guarda los restos al general Artigas, estamos presentes en la estancia de Anchorena y en cada presencia del señor presidente de la República dentro de actividades militares o protocolares con presidentes extranjeros. Lo de blandengues, que en España siempre me toma mucho el pelo cuando lo menciono a mis compañeros y ¿qué es eso de blanditos? No, es todo lo contrario, porque desfilaron con mucha gallardía blandiendo la espada, o sea que eran los más gallardos, los más duros, los más valientes. El 25 de mayo de 1810 comienza la revolución en el Río de la Plata. Buenos Aires desconoce a las nuevas autoridades españolas y la sede del virreinato pasa a Montevideo. Ana, ¿cómo se convierte Artigas en líder de la revolución? Una suma de indignación personal, más ruptura que se olfateaba en el ambiente y que venía desde la crisis estructural y profunda de la monarquía española, deserta, cruza y ofrece sus servicios a la revolución en Buenos Aires. Buenos Aires lo recibe, le da armas, le da hombres, le da un grado de autoridad para representarla, porque ya era una persona de la que se presuponía un liderazgo importante. El 28 de febrero de 1811 comienza el levantamiento en la banda oriental con el llamado Grito de Asensio. El 18 de mayo tiene lugar la mayor victoria de los orientales sobre las fuerzas realistas españolas, la Batalla de las Piedras. A las 11 de la mañana del 18 de mayo de 1811 se enfrentan aquí, en el Campo de las Piedras, a 15 kilómetros de Montevideo, el ejército español al mando de Posadas y las milicias orientales al mando de José Artigas. El hecho se conoce como la Batalla de las Piedras. Decía, no podemos pelear con él, porque en la mitad de la batalla los oficiales se nos dan vuelta porque piensan que todos somos iguales. Al ponerse el sol, entre el barro y la sangre yacían los cuerpos de 97 españoles y 11 patriotas. Más de 60 heridos entre los vencidos y tan solo 28 entre los vencedores. 2 días después, comienza el primer sitio de Montevideo por parte de las fuerzas revolucionarias. El 20 de octubre se produce un armisticio entre la Junta de Buenos Aires y las fuerzas españolas que ocupaban Montevideo. Artigas y su ejército se retiran hacia el norte. El pueblo los sigue, dando lugar a lo que los contemporáneos llamaron la Redota, pero que también se conoce como el éxodo del pueblo oriental. ¿Cómo fue esa marcha? Tremenda, fue tremenda. La gente, en realidad, en una especie de fervor, que eso sucede a veces, una especie, casi yo diría, de histeria colectiva, se fue sumando, y tal es así que Artigas no quería que viniera más gente. No podía darles de comer, cuidarlos y luchar contra los portugueses a la vez. Y no era que una filita de gente, eso era una columna humana. No, de columna no tendría nada, porque además unos van más rápido. Este se enfermó y se quedó 5 días acá, el otro no tenía carreta, iba caminando. Es decir, lo que pasa es que seguramente lo que sentían en Artigas era una determinada protección. Era el tema de hacer un ser humano, pero también que no se despegara tanto de la imagen o del imaginario colectivo. Entonces, para mí lo único, por lo menos que yo podía aportar, era la dimensión humana, que lo humano de ese personaje sigue vivo. En la parte que el personaje, tiene que sacrificar prácticamente a uno de los suyos, que lo echa del campamento, sabiendo perfectamente que lo que estaba haciendo era condenarlo a muerte. Es terrible. Andate del campamento. No me quiero ir, no tengo dónde irme. No me jodas más, Pancracio. No quiero irme, no tengo dónde irme. Pancracio. Ya. ¡Me van a echar los portugos! Hubo que hacer alguna ejecución porque alguno había violado. Otros harían los vivos y habrían robado.
Todo eso había que irlo como organizando de alguna manera. Acá se llevaron casi todo el ganado que había en la banda oriental y atropellaban todo lo que encontraban. Más allá del frío, más allá de la lluvia, más allá de las inclemencias del tiempo, se calcula que entre 6.000 y 8.000 personas acompañaron a Artigas durante el éxodo. Recorrieron 510 kilómetros en 60 días y llegaron aquí, a Salto Chico, desde donde cruzaron el río Uruguay. Ellos cruzan en aquel sector donde están, en este momento está inundado, pero si no, es todo un sector de rocas donde se puede pasar perfectamente. Incluso hoy si hay bajante. Si hay bajante se puede cruzar. Estos son ilustraciones de cómo fue, digamos... Esto es para dar una idea de lo que eran las carretas, de cómo fue el cruce con carretas, con embarcaciones, a caballo, a pie. La organización tendría que ser también importante, porque si no, esto... Digo, ¿cómo hacían? Digo, los alimentos, los aseos, digo, la educación. ¿Cómo? Artigas fue un hombre muy organizado, organizó su ejército, organizó su pueblo, lo animaba, le mantenía alto el espíritu, lo acompañaba, era un hombre que cantaba, tocaba la guitarra, fumaba, se les acercaba. Tú decís que la gente de acá, de Concordia, sabe que esto es el éxodo, que es Artigas. La gente sabe que esto es el éxodo, que esto significa Artigas, que acá estuvo acampando el pueblo oriental junto con entrerrianos, junto con misioneros, junto con correntinos. Pero esto es una cosa muy interesante, que te hace decir que el pueblo no siguió a Artigas, Artigas siguió al pueblo. Eso de la palabra está muy mal dicha. El éxodo es la búsqueda de una tierra prometida. Esto que se llamó la redota era la búsqueda de un lugar, pero para volver. El éxodo del pueblo oriental finaliza en septiembre de 1812. Artigas y su gente regresan a Montevideo para continuar, desde ahí, el proceso revolucionario. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him. ¿Cuántas mujeres se le conocen a Artigas? Bueno, yo tengo contabilizadas 7. Además, era mujeriego. De tu investigación, ¿qué conclusión sacás? No puedo aplicar los patrones de hoy a Artigas. Si aplico los patrones de hoy, era mujeriego. Si aplico los patrones de la época, creo que era un hombre de relaciones estables. Pero hay que pensar que era como un cantante de rock de ahora, ¿no? Era además carismático, buen bailarín, de buena planta física. Tenía encanto personal. Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Una de sus sobrinas dice que era muy buen mozo y que era muy seductor y que se vestía muy bien. Casacas bordadas, camisas de seda con frunces y volados, que salía de juergas, de correrías con su hermano. Y que gustaba de enamorar a varias a la vez. Su primera pareja estable, importante, fue Isabel Sánchez. Isabel Sánchez fue una historia especial, porque fue anterior a su casamiento con su prima. Es una mujer de Soriano, que era una mujer casada. Y su marido estaba preso a unas cuadras de acá, en la Ciudadela, porque era un delincuente de temer. Estando su marido preso, ella se relaciona con Artigas. Tuvo una sola mujer legal con la cual se casa, que es su prima. Rosalía se casa en una edad que hoy sería de lo más apropiada y entonces era ya una mujer mayor, tenía casi 30 años. Tuvo un primer hijo que sobrevive, que es José María. Luego nacen 2 niñas que mueren muy pequeñas, de pocos meses, y allí comienzan los problemas. Unos problemas que no queda muy claro qué es, pero que generan piedad de parte de Artigas. Mi querida Rosalía, pobre y querida Rosalía. Artigas como marido, como pareja, sabemos era un hombre cariñoso, era un hombre violento,
o algún testimonio de alguna de todas las mujeres que haya dicho Artigas me trató mal, me trató bien, me pegaba, era atento? No hay cartas de Artigas con sus mujeres. Lo que sí podés decir es, tiene que haber tenido un encanto especial porque algunas de esas mujeres tuvieron hijos con él en medio de una guerra. Todas esas mujeres deben haber sabido que existían otras. Si era tan católico Artigas, ¿cómo se explica que haya sido tan mujeriego al mismo tiempo? Artigas era un hombre de su época. Cualquier prócer de la época tuvo varias mujeres. El profesor Mario Cayota, él dice claramente, tuvo 8 mujeres a lo largo de su vida, no con todas simultáneamente convivió, sino que fue, digamos, una a una. Y además, el hecho de tener varias mujeres y de tener varios hijos, cosa muy frecuente en esa época, no significa que no haya sido católico. ¿Por qué? Porque ser católico no es ser perfecto, no es ser santo. Capitán José Artigas, hijo de una gran puta de Añaracope, Guané. ¿Y cuántos hijos en total se le contabilizan a Artigas? Los que yo tengo registrados, 13. 13 hijos con 7 mujeres. Sí. Dígame, Pascuala, ¿cuándo se entera que usted es pariente de Artigas? Mire, por una visitadora social que fue a Villa Soriano, que ella se interesaba por las personas que tenían descendientes, ¿me entiende? Ah, ella estaba buscando... Claro, personas descendientes de Artigas. ¿Cómo es la descendencia suya? ¿Usted qué es? Por parte de mi madre. Mi madre era bisnieta de Artigas. El padre de ella era nieto de Artigas. Era Juan de la Cruz Bello, Barreiro. La descendencia viene por el matrimonio de Artigas con Isabel Sánchez. Sí, exactamente, ahí está, por ahí vino. ¿Y cómo fue para usted cuando esta señora le dice y de repente se empieza a transformar en alguien conocido? Una cosa hermosa, para mí fue hermosa porque todos no me visitaban. Después empezaron a visitarme en liceo, pero escuela, me visitaron de Palmar, de Montevideo, de San José venían. Pascuala, ¿y usted se ve parecida a Artigas? Sí, en la nariz me parecida, en el perfil me veo muy parecida a él. Sí. Analiza los cuadros como pariente y la nariz le parece la parte más parecida. Sí. A pesar de que veo que hay muchos retratos de Artigas. Sí, cómo no, claro que sí. Son diferentes unos de otros, ¿no? Pascuala, ¿cómo cree que se ve Artigas hoy en día en la sociedad? Creo que no, que muchos no hemos olvidado, porque, por ejemplo, en las fiestas, por ejemplo, patrióticas, Artigas como que lo quieren, como que es lo más grande que saben que tenemos, ¿no? Pero entonces después de eso ya no se siente más nada. En 1813, Artigas tenía 39 años. En el paraje de Tres Cruces comienza a sesionar el Congreso de Abril y se redactan las instrucciones del año 13. Lo que propone Artigas es una federación de provincias, todas con soberanía y la misma autonomía. Artigas, un héroe tal vez desconocido para muchos argentinos, pero un gran héroe como San Martín, como Belgrano, como Bolívar, que quería la patria grande. Artigas murió diciendo, yo, encabezaba su testamento, yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental, porque siempre quiso ser argentino, y no lo dejaron. Esto que dijo esta señora, esta señora presidenta de Argentina, es correcto. Mire, eso yo lo tengo. A ver, acá está. Mire, es nada más que esta línea que está aquí arriba. Yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental. Exacto. Y acá yo puse, cuando me encuentro sorpresivamente con esto, a título del testamento, una llamada y de mi puño y letra tengo este dato muy importante, debe indicar la fuente con la mayor precisión. O sea, no hay fuente de esto. No hay fuentes. Bueno. Es decir, mi fuente es esta. Usted como historiador sabe que... Y esto no es fuente. Esta bandera de Entre Ríos, cruzada por esa franja roja que es el símbolo de Artigas, vivo en la tierra entrerriana, de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo. ¿Cómo puede haber sido posible? Y son cosas porteñas esas, son mamarrachos. Casi todo lo que rodea a la cosa peronista tiene esos mamarrachos, es un estilo. Pero por lo que usted dice, hay algo de razón en esta idea de... No, hay una gran razón de fondo, hay una gran razón de fondo. La infección democrática la establece y la expande Artigas.
Pero con ese criterio tendría que ser también el prócer de los argentinos, Artigas. Está empezando a hacerlo. No sabés qué movimientos hay fantásticos en Argentina para reivindicar a Artigas como el gran federalista de toda su historia. La banda oriental del Uruguay, que hoy es la República Oriental del Uruguay, no forma parte del gran territorio de la Patria Grande, porque en el año 13, cuando se hizo la asamblea del año 13, el triunvirato, encabezado por Serratea, acuérdense cuando les enseñan Serratea en el colegio, chicos, Serratea fue el que le prohibió el ingreso a los diputados de Artigas, que querían venir a formar parte de la Argentina. Artigas no se siente representado por Buenos Aires y forma el Sistema de los Pueblos Libres. Entre 1815 y 1818, los pueblos libres que reconocen como protector a José Artigas encuentran su centro de operaciones en Purificación. Aquí se encontraron restos arqueológicos de Villa Purificación, el lugar desde donde Artigas gobernó entre 1815 y 1818. Contra la Ruta 3 hay en algunos lados como unas fortificaciones. Además, no te olvides que tenían que tener lugar para tener agarradas las caballadas. Tiene que haber sido maravilloso el tema de Purificación, ¿no? Hay un proyecto para construir un parque nacional, aquí, a 7 kilómetros de la meseta de Artigas. Allí estaban, por un lado, el ejército, por otro lado, una población que era la que seguía siempre a Artigas, y por otro lado, los guaycurúes que se trajeron desde Corrientes para que nos enseñaran a nuestros gauchos a agachar el lomo y plantar la tierra. ¿Cómo era la vida en Purificación? La vida diaria de Purificación. ¿Cuánta gente vivía? Era la vida del campamento. Cuando decimos la vida del campamento, yo voy a usar una descripción de Monterroso escribiéndole a Barreiro. Barreiro está en Montevideo. Y entonces le dice, está llena de tiendas y de tendejones, de gente que compra y que vende. ¿Y qué compra y venden en el medio del campo? Digo, entonces uno dice, bueno, pero qué raro, ¿no? Sigue diciendo Monterroso, porque ya sabes, los soldados hacen sus cueritos a escondidas. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, faenan, ganado de por ahí, y los que están en ese comercio le compran los cueros, le venden aguardiente. Ni 2 años duró Purificación. Lo que grande que tuvo Artigas fue que ese poquito tiempo que estuvo gobernando hizo cosas maravillosas. ¿Que me las podrías resumir así? El reglamento de tierras y, por otro lado, la defensa de esa Liga Federal a través del reglamento de aduanas. Resúmame, según usted, cuáles son las ideas principales de Artigas. La única idea principal de Artigas es la unión nacional. Pero ¿y cómo la única? Todas las instrucciones del año 13... Sí, que son una barbaridad, ¿verdad? Las copió, ideas propias no. Alguna frase eufónica, bueno, eso sí, que los más infelices serán los más privilegiados. Bueno, es una frase muy desagradable. ¿A quién le gusta que por infeliz le toque algo? Que los más infelices sean los más privilegiados. Y esto es una característica que distingue a Artigas de todos los próceres existentes en Sudamérica en el siglo XIX. La preocupación por el más pobre, por el más excluido, que tiene una evidente raíz cristiana. El lema artiguista siempre fue libertad y unión. O sea, recuperar la libertad, tener el derecho a organizarse, pero unidos con los demás. Que es la cuestión federal, unidos con Entre Ríos. Sí, o sea, unidos con todos los pueblos libres. Un ejército de Portugal y Brasil de más de 5.000 hombres invade la provincia oriental en 1816. 4 años más tarde, las fuerzas artiguistas son finalmente derrotadas. Artigas y sus hombres se exilian en Paraguay. En 1820, los portugueses y los porteños derrotan a Artigas. Él y unos 200 hombres llegan al Paraguay pidiendo asilo. El dictador Francia se los da, pero separa a Artigas de sus hombres. A ellos los confina en la región del Cambacuá. Benito, muchas gracias por recibirnos. Toda la vida viviendo acá en Cambacuá. Sí, que llegaron mucha gente con Artigas ya por 1820. Estamos sentados en este lugar. Benito, y contame, ¿cómo te enterás tú de la historia de que acá vinieron unos afrodescendientes con Artigas, que era un prócer del sur, digamos, de la banda oriental? Fueron contándonos nuestros padres, ¿verdad?
Y empiezan contándonos que nuestra gente llegaron del África al Uruguay, después fueron llegando al Paraguay, ¿verdad? Y nos instalaron en este lugar. Javier, tú también sos sobrino de Benito. Sobrino de Benito y presidente actualmente de la Asociación Afro-Paraguaya Cambacuá. ¿Qué quiere decir Cambacuá? Cambá denominada viene más de África, de los Camba, de una tribu Camba. Pero acá más o menos Cambá se dice a los de color, gente negra. O sea, en síntesis es agujero de los negros. Agujero de los negros. Sí. Pero como despectivo o como cariñoso el Camba. Es más cariñoso. Esto fue como al principio como una zona, digamos un grupo cerrado, estaban todos los afrodescendientes que vinieron con Artigas y sintieron una cosa de racismo acá en Asunción, o se fueron incorporando. Hoy en día, ¿cómo se vive eso? No, y primeramente nos contaron que nuestra gente no podía salir de este lugar. Solamente había 2 personas que lo que se producía acá tenía que llevar a Asunción. Hoy en día la gente de Cambacuá, ¿a qué se dedica? Y un poco de todo, ¿verdad? Antes ya perdimos todas nuestras tierras, ya no podemos dedicarnos a la agricultura y ganadería, entonces más en la construcción, las mujeres en quehaceres domésticos. Adelante. Acá tenemos un cuadro de Artigas que fue donado por un pintor de Montevideo, que es de color también el señor. ¿Que se los donó a ustedes? ¿Cómo se llama? Oliveira es el apellido. Oliveira. Sí, Oliveira. Me decías que ustedes tienen a Artigas como un prócer. Sí. En realidad Artigas peleó con muchos afrodescendientes, pero de la otra parte, él nunca, no hay ningún texto que diga que quisiera abolir la esclavitud tampoco de Artigas, ¿no? Y sí, la verdad que no, un poco estamos perdidos en esa parte, porque nosotros al comprar a nuestra gente y liberarlo él mismo, ¿verdad? Con nosotros Lo tienen como un prócer. Sí. Y acá, hoy en día, en la vida cotidiana, la presencia de Artigas en la comunidad cambacuá, ¿en qué se siente? Y eso es lo máximo para nosotros, ¿verdad? Porque Artigas fue un grande y sigue siendo grande, ¿verdad? Y cada 23 de septiembre nosotros recordamos con cualquier baile que podamos hacer, ¿verdad? Javier, ¿cuál es la relación entre este y el candombe en Uruguay? Y eso mismo, los ritmos que son prácticamente similares. Hasta inclusive tocamos un 6º ritmo que es ya el candombe uruguayo. ¿Ustedes también 3 tambores, piano, chico y repique acá? Sí, también lo mismo. ¿Son esos 3 con esos mismos nombres también? Sí. Veo que estás organizando, ¿sos el director del cuerpo de baile? Sí, estoy a cargo de los chicos y los medianos. ¿De los chicos? Sí. Cuando vos les enseñás a los niños, ¿les hablas de Artigas? Siempre le hablo de Artigas. ¿Qué les decís, Enzo? Y que es el que nos, mediante que él vino a liberarnos acá en la comunidad de Cambacuá. Contame, esta es la casa de Artigas. Sí. Que es un museo. Es un museo y una biblioteca. ¿Y es un personaje como conocido en todo Curuguatí? ¿Todo el mundo sabe que acá vivió Artigas? Sí, se conoce acá se le conoce como Artigas Cue en guaraní. ¿Cue qué quiere decir? Y que es anterior viejo ya, que era el lugar de Artigas Cue, que ya no es más de él, ¿verdad? Esta zona donde estamos ahora se le dice Artigas Cue. Artigas Cue. Llega como un líder, dicen, este es el que estaba haciendo la revolución. O en realidad era uno más y nadie tenía ni idea de que Artigas era aquel jefe de los orientales que venía de una revolución fallida. Si él hubiera llegado como el jefe militar, todavía con capacidad de convocatoria, Francia lo hubiera eliminado. Porque Francia eliminó sistemáticamente todo poder que podía hacerle sombra a la suya. Si en algún punto Artigas logró el lujo de morir de viejo y de sobrevivir, fue porque en algún momento él renunció a su capacidad militar. Buenas tardes.
Cuando él llega acá, esto que era, no había casi todavía un poblado, no había mucha cosa, ¿no? Y muy poca gente vivían ya en Curuguat. Prácticamente eran yerbales y ese era el trabajo de la gente que vivían acá. En aquella época no teníamos escuela acá. Claro, no había escuela. No existía escuela. Y justamente según la historia nace con la llegada de Artigas, que él ayudó a la gente a que se pueda abrir la primera escuela en Curuguat. No me y digas. es por eso el homenaje de nuestra escuela, el nombre de nuestra escuela. La primera escuela. Es la primera escuela. Y otro factor que muy lindo de su parte que yo encuentro es que Gaspar Rodríguez de Francia le dio un sueldo a él. Ese sueldo él donaba al pueblo. Y es por eso que la denominación aquí se tuvo con él, con el nombre de protector del pueblo, por protector de los más débiles. ¿También aquí? Aquí sí. Esto es lo único que quedó de la chacra de Artigas. Y allá afuera hay un pedazo de madera. Esto es lo único que quedó. Esta madera y la que está allá afuera. La que está afuera. Esta es la parte que llaman del museo. Sí. Que es como una recreación de Artigas tomando Mate con Clara mate con Clara Gómez. Sería Clara Gómez. ¿Era una mujer de dinero, Clara Gómez, que le ponen todo? Ella era una mujer muy elegante, decían en esa época, era muy refinada. Y es acá que se enamoró de Clara Gómez, ¿no? Sí. Según registra la historia, que era una mujer alta, blanca, era muy linda y que tenía el hijo Juan Simeón. Pero es un hijo de la relación con Artigas. Sí, la relación con Artigas. Pero sinceramente, Clara que tenía una educación refinada, sin tener una escuela aquí, él le enseñaba tanto, hasta inclusive de algunos idiomas. Artigas a ella. Artigas, a ella y a la criatura. ¿Yo puedo decir lo que yo siento? Sí, claro. Para mí, él no fue un héroe, él fue un hombre muy machista. Le hizo sufrir a muchas mujeres, tuvo 8 esposas según la historia. 8 esposas en esta zona, porque también tuvo unas cuantas. Exacto, para mí no es un héroe. ¿Y qué se sabe de esas 8 mujeres? Se casó 3 veces. Pues yo tenía entendido que él acá se enamoró de Clara. De Clara. Clara. ¿Tú decís que hay 7 más además de Clara? Así dicen, ¿verdad? La historia. Muerto Francia, el presidente López invita a Artigas a regresar de Curuguatí e instalarse en Asunción. Artigas acepta y llega aquí, a la zona del Ibiray, donde pasará los últimos 5 años de su vida. Y el día que López llegaba a su casa de veraneo, lo llamaba y en esa galería abierta se sentaban a conversar porque a López le interesaba la memoria de ese viejo guerrero, porque estaba escribiendo el periodo de la Revolución en todo el Río de la Plata. Liliana, contame, estamos en una escuela pública uruguaya en Paraguay. Sí, esto es una escuela pública uruguaya que funciona en Paraguay y que es conocida como la Escuela Artigas del Solar de Artigas. Y decime, Liliana, ¿los alumnos que vienen acá son todos paraguayos o hay uruguayos? Que la matrícula actual son 220 niños. De esos 220 niños, tenemos que 8 son uruguayos, niños que nacieron en Uruguay. Y 21 son niños que son hijos de uruguayos, o sea... ¿Y todos los demás paraguayos? Estos son todos paraguayos. ¿Y que vienen acá, siendo paraguayos, a recibir una educación que se rige por las leyes de Uruguay? Sí, sí, y programa sí, uruguayo también. Este es el árbol, el ibireptá, tiene 236 años. A diferencia de la casa que no se sabe bien, este es el árbol donde Artigas pasó los últimos días. Ese es el árbol, ahí está la placa que dice... ¿Cuál era la rutina de Artigas durante esos últimos 5 años de su vida? Y bueno, se dice que él vivía de una manera muy sencilla, que era muy apreciado, entablaba más amistades y muchos lo visitaban en su rancho, los niños. ¿Qué sabemos de Artigas en Paraguay en relación a su fe católica? Quizás es el periodo más interesante y más rico de 1820 a 1850, donde se recogen testimonios más potentes de la fe católica de Artigas. Quizás el más significativo es que Artigas fue catequista de niños, especialmente en Asunción del Paraguay. Hay un dicho en guaraní como que le llamaban... Sí, Caraiguazú, o gran señor, o señor bueno, el señor que resplandece. Él se lo decía a su peluquero, ¿no? El viejo Rodríguez. Yo no puedo volver, yo soy hombre muerto. ¿Tenía un peluquero Artigas en Paraguay? Cuando estaba en Asunción, sí. López le mandaba a hacer ropa y le mandaba al sastre. Y hay 2 pequeños papelitos del sastre en la que el sastre le informa a López. Y le dice, fui y les tomé las medidas y me dijo que ya tenía
pantalones, que ya no precisaba más. ¿Por qué en esos 30 años en Paraguay él no vuelve cuando tiene la posibilidad de retornar a la banda oriental? Por su manera de ser. La primera cosa, estaba mucho más cómodo en la selva de Paraguay que en Montevideo, donde nunca quiso vivir. No era un tipo de ciudad, no era un montevideano, era un anti-montevideano. ¿Por qué cree usted que no quiso volver? Porque era un fracaso, porque fue su fracaso. Artigas no es derrotado, Artigas es un fracasado. Bueno, Artigas entiende que el nuevo país que surgió era un país al cual él no podía volver, él no podía entender los partidos. Y todos sus ex soldados, sus ex lugartenientes, eran ahora las cabezas visibles de dos partidos enfrentados, ¿no? El blanco y el colorado, que nacen con el país. Se resuelve traer a Artigas de Asunción, donde estaba enterrado, por su propia decisión, traerlo a Montevideo. Lo cual es una falta de respeto a la voluntad del muerto. No quiero quedarme acá, te voy a sacar de donde vos querés, no. Es una falta de respeto. Bueno, lo traen a Montevideo, ciudad que rechazó siempre. Artigas no vuelve nunca a Montevideo, nunca vuelve, a ningún título. Pero no solamente se lo enchufan en una plaza llamada Independencia. ¿Independencia de qué? ¿De la República? Es lo que Artigas rechazó siempre. Ana, este hombre Artigas, que tuvo tantos hijos, 7 mujeres, condujo 7.000 hombres, ¿muere solo? Él tenía una suerte de pacto con una vecina, por lo cual el día que se sentía mal, él ponía una banderita en la casa para avisar que no estaba del todo bien. Y bueno, y que algunos vecinos se congregaron, que esperaban, aguardaban en la puerta, en las afueras de su rancho, de su casa. Pero amigos, bueno, se estaba muriendo un vecino, no se estaba muriendo un prócer. Y lo entierran y tiene una tumba con su nombre, tiene un oficio religioso, tiene una página en el diario escrita, en el diario del presidente, en el Paraguayo Independiente, una página de despedida que, como te decía hoy, comienza diciendo: el general Artigas no amaba las ciudades, él amaba los espacios abiertos y así fue su vida, etc. Y cuando termina, dice: le podemos decir a su familia que tenga el consuelo que murió de edad. Después de la muerte de Artigas, las clases altas porteñas y montevideanas coincidían en su mayoría en una visión negativa del líder. Construyeron una leyenda negra. Pero en 1870, Uruguay necesitaba un prócer para afianzar el Estado, y ese prócer fue Artigas. Todo lo que es la construcción del mito de Artigas, porque primero hay una leyenda que lo denosta, bueno, una leyenda no, al principio es denostado, nadie lo reconoce y después como que se empieza... No, es denostado porque el tipo tenía determinados principios políticos y sociales que molestaban a algunos. En la campaña se decía: es más malo que Artigas. Era un tipo de un mundo salvaje, absolutamente salvaje.
donde las cosas pasaban de otra manera y se vivía de otra manera. Y así como hubo una historia negra en el Uruguay de Artigas, aquí también y fue muy fuerte. En eso se unieron, tanto Mitre, Sarmiento, lo denostaron, lo redujeron al mínimo. Yo lo que no diría que es un mito. Artigas fue un tipo absolutamente real, que vivió en determinada época, determinada cantidad de años. Artigas es una realidad. Nosotros transformamos un mito para, tal vez, para lavar la culpa de haber hecho todo lo contrario en la historia de lo que pidió Artigas. Y si es un tipo antimontevideano y que nunca pensó en el Uruguay como lo conocemos hoy, ¿por qué es nuestro prócer Artigas? Es nuestro prócer porque fue el tipo en todo el continente sudamericano que tenía una idea más clara de lo que era el sistema de organización democrático después de un sistema de reinado absoluto. ¿Usted no se declara uruguayo? No, nunca. Me lo rechazo inclusive. ¿Pero y por qué? Porque no soy uruguayo, sencillamente. ¿Pero qué es? Oriental. ¿Pero no le parece que usted idealiza un poco esta cuestión de argentino y de ser oriental? Puede ser que lo idealice, sí. No estoy conforme con lo que tengo. Eso se le dijo. Bueno, y que el país es falso, es falso. Pero no son todos los países, a fin de cuentas, producto de construcciones diplomáticas y acuerdos. Si los demás países lo son, allá los demás países. Este mío es así. ¿Es suyo, entonces? Sí, este mío, la Argentina. La Argentina quebrada. Me dice, ¿por qué no te vas a la Argentina? Porque estoy en la Argentina, señor, que va a ir a la Argentina. Estoy en mi lugar. Vos también estás en la Argentina. No, yo no, vos también. Lo que vos no lo asumís. No es que no quiso el Uruguay que tengas hoy. Él tenía otro proyecto. Y bueno, pero no fue posible. Era un tipo muy radical seguramente, ¿no? Muy tosudo, ¿no? Muy porfiado. Los hechos muestran que los grandes que han hablado de la figura de Artigas han dejado de lado esta faceta, que lo he comprobado a través de las investigaciones que he realizado, de que Artigas era un tipo profundamente católico, desde Purificación. Dio el nombre de Purificación a su cuartel general en honor a la Santísima Virgen María. Artigas fue muchas cosas y hay, por sobre lo que fue, una construcción ideal muy grande. Hay una idealización del héroe perfecto. No se equivocaba nunca, no tenía un enojo, no tuvo un error táctico, claro que sí. Para mí, cuando a un ser de esas características, polémico, controversial, visionario, lo llevas a la categoría de bronce, lo matás. Martín, ¿de dónde nace tu idea de retratar a Artigas en fotografías? Nace de encontrármelo en distintos lugares de la ciudad, en espacios públicos o en instituciones, y de ver como algo que me llamaba la atención, que era por un lado la gran cantidad de imágenes que hay, y por otro lado que pareciera que es como invisible, o está en lugares, en una ubicación insólita, o con algo por delante, o dejado de costado. Producen un efecto de invisibilidad, como cualquier cosa, que la tenemos tan cerca, tan al lado, que la dejamos de ver. Este dibujo de Marseille es la única imagen que fue tomada del natural en vida de Artigas, pocos años antes de su muerte, cuando él estaba en Paraguay. ¿Es la única de todo el museo de la que se tenga noticia? Todas las otras imágenes de Artigas que existen se han hecho sobre esta. Ariadna, este es el Artigas que todos conocemos, está en todos los salones de primaria y secundaria del Uruguay, ¿no? ¿Por qué se elige a este? Blanes adopta una indumentaria y una postura que no es la del general de la Independencia, ni tampoco es la del patriarca del Paraguay. Es la imagen de un gobernante. Entonces hace Artigas en el puente de la Ciudadela y ahí hace toda una conjunción, digamos, de sentido. Es una construcción publicitaria, simbólica, la idea de, bueno, un héroe, si no fue así, debería ser así en la imagen de los ciudadanos. ¿Usted es consciente de que acá todos hemos crecido, sí, usted también, sus hijos también, como Artigas, el prócer de la patria? Uno de ellos se lo tomaron a puñetazos en la clase o fuera de la clase. Papá, yo dije tal cosa y me agarré a piñazos, se me dieron unos piñazos. Bueno, no lo digas más, qué sé yo. Pero supóngase que por un segundo le dicen que usted puede escribir la historia del Uruguay y que va a ser el manual para todo primaria y secundaria del Uruguay. ¿Qué dice ese manual de historia? ¿Que somos un invento? Sí, una fábrica. Está bien, pero hoy ya no somos un invento. Sí, totalmente, pero mire las vicisitudes que pasa el pobre Mujica, que nosotros somos pequeños, porque no somos nada. Claro, ahora mismo que está hablando usted conmigo.
¿No se da cuenta? O sea que usted firmaría una cosa para que nos anexaran. Sí, sí. No, anexada no. Nos reunificáramos. En ese criollo rodear, los paisanos le dicen. Cuando se provoca esa, digamos, la cristalización de este Artigas héroe, que yo me lo tatúo, que se lo tatúa García, y que empieza como a circular masivamente esa corriente, inmediatamente como buenos uruguayos surgen lo que no, pará. Pero yo creo que está muy vigente y lo sentimos a Artigas como, es un sentimiento, es como la celeste. ¿Viste? Que vas a un tatuador y decís, me voy a tatuar a Artigas. Sí. ¿Ya había hecho alguna vez el alguno? No, nunca había hecho. ¿Dónde es que lo tenés? Lo tengo acá. Está un poquito, le falta repaso, ¿no? Ahora, claro, claramente. Pero está ahí. Creo que lo conozco más en su interior y para mí me dio la estatura de un ser humano excepcional. Esas personas que aparecen cada tanto. Fútbol, la discusión política partidaria, todo te separa. Entonces digo, si hay uno que nos une, que nos conjunta, que nos da sentido de comunidad, pero por Dios, utilicémoslo. Artigas es el prócer máximo de la orientalidad, pero es el máximo caudillo del federalismo rioplatense. Napoleón, quién era, soy un italiano. Nosotros agarramos a un argentino como héroe uruguayo. Uy, nosotros ustedes, ¿no? Es un prócer porque este país le dio la talla de tal. Yo no sé si debe haber próceres, pero en el caso de que los hubiera, no me imagino otro que no sea Artigas. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. ¿Quién era realmente Artigas? Su vida nos impulsa a construir nuestro relato hoy, a transformarlo, a hacerlo nuestro. Fuimos al origen porque importa saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. País, qué tibieza cuando empieza